Desde el antiguo Egipto, los secretos de Thoth, el dios de la sabiduría y la magia, han estado ocultos en las sombras, esperando ser revelados solo a aquellos que son dignos. Hoy, nos adentramos en un misterio profundo, uno que ha desafiado a sabios, buscadores y místicos durante milenios. ¿Qué es el comando prohibido de Thoth? ¿Y cómo se relaciona con una frecuencia oculta capaz de activar la monad, la esencia primordial del universo? Este conocimiento no es para los débiles de corazón. Aquellos que buscan entenderlo deben estar preparados para enfrentar las fuerzas invisibles que lo protegen. Pero, más allá de todo, se encuentra una verdad tan poderosa que cambiará nuestra percepción de la realidad misma. El comando de Thoth, un mandato ancestral, contiene la clave para desbloquear una conciencia más allá de los límites humanos. A lo largo de este viaje, exploraremos la historia olvidada de Thoth, desentrañaremos la naturaleza de la frecuencia oculta que activa la monad, y descubriremos el precio que uno debe pagar por poseer tal sabiduría. Cada paso nos llevará más cerca de una revelación que podría redefinir lo que sabemos sobre el cosmos y nuestra propia existencia. Pero hay un dilema. ¿Estamos realmente listos para recibir este conocimiento? Te invito a que sigas hasta el final, porque lo que descubrirás podría ser más grande de lo que jamás imaginaste. No te despegues, porque este viaje apenas comienza. La historia de Thoth comienza hace miles de años, en las arenas doradas del antiguo Egipto, donde las pirámides aún se alzan como guardianes de secretos arcanos. Thoth no era un dios común, sino una entidad trascendental, una manifestación del conocimiento eterno que conectaba el mundo físico con el reino espiritual. En la mitología egipcia, Thoth fue el creador de las artes y las ciencias, el maestro de la escritura, el guardián de la sabiduría cósmica. Su figura era tan poderosa que, según las leyendas, no solo poseía un vasto conocimiento sobre la naturaleza del cosmos, sino que además tenía la habilidad de manipular las energías ocultas que regían la realidad misma. El origen de Thoth, como figura divina, está enraizado en la noción de que él no solo era un dios, sino un intermediario entre los seres humanos y las fuerzas invisibles del universo. Su sabiduría no provenía de la observación de los astros o la comprensión de los elementos naturales. Su conocimiento era ancestral, una herencia transmitida por entidades superiores, seres que existían más allá del tiempo y el espacio, a los cuales Thoth tenía acceso a través de su dominio sobre las frecuencias espirituales. Las primeras enseñanzas de Thoth no se dieron de manera directa, sino que fueron transmitidas de forma críptica, como un enigma, a través de símbolos, jeroglíficos y textos secretos. Estos conocimientos fueron codificados en escritos que con el tiempo llegaron a ser conocidos como los textos de Thoth, los cuales se guardaban en los templos más sagrados de Egipto. Nadie fuera del círculo más cercano a los sacerdotes tenía acceso a esos secretos, ya que se creía que quienes intentaran descifrarlos sin el debido entendimiento podrían quedar atrapados en las fuerzas poderosas que Thoth controlaba. Uno de los secretos más profundos que Thoth transmitió fue el de la frecuencia oculta, una vibración cósmica que, según los antiguos textos, podía activar la monad, la unidad primordial de todo lo que existe. La monad es mucho más que una simple idea filosófica. Es la representación del origen de la realidad, la conciencia pura que precede a la existencia misma. Según Thoth, el acceso a la monad no solo requería un entendimiento intelectual de los textos antiguos, sino una conexión directa con las frecuencias cósmicas que gobernaban el universo. Thoth enseñó que el ser humano no está separado de la naturaleza ni del cosmos, sino que está intrínsecamente vinculado a ellos. A través de ciertas prácticas espirituales y la alineación con las frecuencias correctas, el ser humano podía llegar a un estado de conciencia superior. Esta conexión con la monad, sin embargo, no era algo fácil de alcanzar. En sus escritos,
Thoth advirtió que quien intentara acceder a este conocimiento sin preparación sería consumido por su propio ego y por las fuerzas descontroladas de la mente. Las antiguas civilizaciones, que florecieron bajo la influencia de Egipto, como los griegos y los romanos, también estuvieron en contacto con las enseñanzas de Thoth. Platón, por ejemplo, reconoció la importancia de los misterios egipcios y la influencia que los sacerdotes de Thoth tuvieron sobre los filósofos griegos. En su obra Timeo, Platón hace referencia a los conocimientos esotéricos de los egipcios, sugiriendo que muchos de los grandes sabios de la Grecia antigua habían estudiado los principios enseñados por Thoth. Para los griegos, Thoth era el equivalente de Hermes, el dios mensajero, y a través de la figura de Hermes Trismegisto, los conocimientos de Thoth se difundieron por todo el mundo antiguo. Sin embargo, a medida que la sabiduría de Thoth se expandió, también lo hizo el temor a las consecuencias de su uso indebido. Thoth, consciente de los peligros inherentes a su conocimiento, impuso un comando prohibido sobre sus enseñanzas. Este comando indicaba que solo aquellos con una mente y corazón puros, aquellos que comprendieran profundamente el equilibrio entre la luz y la oscuridad, podían tener acceso al conocimiento completo de la monad. Para el resto, el conocimiento estaba sellado, y se creía que intentar abrir ese portal sin la preparación adecuada podría traer el caos, no solo para el individuo, sino para la humanidad en su conjunto. La idea del comando prohibido no era solo una restricción física, sino una protección espiritual. Thoth entendía que el acceso a este poder oculto podría corromper incluso a los más sabios si no eran capaces de mantener el equilibrio necesario. El conocimiento que contenían los textos de Thoth no solo describía las leyes del cosmos, sino también las leyes del alma humana, y aquellos que no estuvieran preparados para enfrentarlas corrían el riesgo de perderse en el mismo caos que intentaban comprender. Por siglos, los secretos de Thoth permanecieron ocultos en las bibliotecas sagradas de Egipto, custodiados por los sacerdotes y aquellos que habían jurado proteger este conocimiento a toda costa. Los griegos, los romanos e incluso los musulmanes durante la Edad Media intentaron acceder a estos escritos, pero siempre se encontraron con barreras que impedían la plena comprensión de los textos. Aquellos que lograron descifrarlos sin el debido entendimiento terminaron perdiendo la razón o sucumbiendo a los mismos misterios que intentaban desentrañar. A lo largo de los siglos, los textos de Thoth fueron copiados y traducidos, pero su verdadero significado nunca fue comprendido por completo. Fue solo en la época moderna, cuando la humanidad comenzó a descubrir las leyes ocultas de la física cuántica y la energía, que los misterios de Thoth comenzaron a adquirir un nuevo significado. Muchos de los símbolos y enseñanzas que se consideraban esotéricos y arcanos empezaron a resonar con los descubrimientos científicos más recientes, como la existencia de dimensiones invisibles, la teoría de cuerdas y la interconexión de todas las cosas en el universo. Hoy en día, los estudiosos del esoterismo, la filosofía y la física buscan desentrañar las conexiones entre las enseñanzas de Thoth y los descubrimientos científicos más avanzados. La frecuencia oculta mencionada por Thoth puede ser entendida ahora como una vibración cósmica que conecta todos los aspectos de la existencia, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias más lejanas. En este contexto, el comando prohibido de Thoth no es solo un mensaje para el pasado, sino una invitación a comprender que, al igual que el universo, nuestra mente es capaz de acceder a dimensiones más profundas de realidad, siempre y cuando estemos preparados para enfrentar la magnitud de lo que ello implica. Así, el conocimiento de Thoth sigue vivo, esperando ser comprendido por aquellos que buscan la verdad, no solo en los textos antiguos, sino en las frecuencias invisibles que nos rodean, aguardando a ser activadas por la conciencia humana. Y para aquellos valientes que se atrevan a explorar estos misterios, el viaje está lejos de terminar. Al contrario,
es solo el comienzo de una transformación que podría cambiar para siempre nuestra comprensión del cosmos y de nosotros mismos. A medida que el conocimiento de Thoth se extendía, muchos de sus discípulos se dieron cuenta de que las enseñanzas no solo se trataban de una comprensión intelectual o filosófica, sino de una experiencia espiritual profunda. En las antiguas civilizaciones, el dominio de las energías invisibles era considerado esencial para comprender la naturaleza del universo. Y, según Thoth, todo en la realidad estaba compuesto por frecuencias, vibraciones que determinaban tanto el estado físico de las cosas como la conciencia misma de los seres que habitaban el mundo. El principio fundamental detrás de este concepto era que todo en el cosmos, desde las estrellas más distantes hasta los átomos que componen nuestros cuerpos, está conectado a través de una red de frecuencias. Para Thoth, la realidad no era solo una estructura física estática, sino una sinfonía dinámica de energía, donde cada vibración tenía un propósito, un ritmo y un lugar. Todo lo que existía, todo lo que respiraba, estaba imbuido de una frecuencia particular, que podía ser entendida, manipulada y, en última instancia, utilizada para alcanzar un nivel superior de conciencia. El concepto de frecuencia cósmica no era un invento moderno. Ya en la antigua Grecia, filósofos como Pitágoras hablaban de la música de las esferas, una idea que sostenía que las estrellas y los planetas producían una melodía eterna a través de sus movimientos. Para Pitágoras, la matemática y la música eran el lenguaje universal de la creación. Los mismos principios se aplicaban en el mundo de Thoth, pero él llevaba estos conceptos aún más lejos. Según él, la frecuencia oculta era la vibración primordial que daba origen a todo lo que existía. Era la vibración inicial del Big Bang cósmico, la chispa divina que había dado lugar al universo tal como lo conocemos. Thoth enseñaba que todas las frecuencias no solo determinaban la estructura física de la realidad, sino también la naturaleza de la conciencia. En su visión, la mente humana era capaz de sintonizarse con estas frecuencias a través de la meditación profunda, la alquimia espiritual y la conexión directa con las fuerzas cósmicas. De hecho, los textos secretos que él dejó estaban llenos de instrucciones para activar estas frecuencias internas dentro del cuerpo humano. Según Thoth, a través de la alineación con estas frecuencias, el ser humano podía alcanzar estados superiores de conciencia, conectar con su yo divino y, finalmente, acceder al conocimiento de la monad. Las frecuencias más elevadas, según Thoth, no solo afectan a la materia y la energía, sino también al espíritu. Existen frecuencias ocultas que no son percibibles por los sentidos humanos comunes, pero que son fundamentales para la comprensión de la realidad última. Thoth sostenía que el ser humano posee dentro de sí un instrumento espiritual, capaz de detectar y conectar con estas frecuencias sutiles, una especie de receptor cósmico que se activa mediante una preparación adecuada. Uno de los pasajes más enigmáticos de los textos de Thoth describe cómo, mediante la práctica espiritual, un iniciado puede aprender a resonar con las frecuencias superiores del universo. La resonancia con estas frecuencias produce una transformación en el alma humana, llevándola a un estado de pura conciencia, o no mente, donde se puede acceder a un conocimiento que no proviene de los sentidos ni de la lógica, sino de una comprensión directa y trascendental de la verdad. La frecuencia oculta tiene una relación intrínseca con la monad, la unidad primordial de todo lo que existe. La monad, según Thoth, es la fuente original de todas las frecuencias, el principio de todo lo manifestado y no manifestado. En su visión, el universo entero es una expresión de esta unidad primordial, que se fragmenta y se manifiesta a través de las diferentes frecuencias que gobiernan todo lo existente. Es, por decirlo de alguna manera, el código fuente del cosmos. Sin embargo, acceder a la monad no es una tarea sencilla.
Todd dejó en claro que solo aquellos que estén dispuestos a enfrentarse a sus propias limitaciones mentales y espirituales pueden sintonizarse con la frecuencia que conecta con la monad. El conocimiento no es simplemente un proceso de acumulación intelectual, sino una experiencia transformadora que exige una profunda purificación y apertura del ser. El acceso a la frecuencia oculta, y por ende, a la monad, requería prácticas espirituales específicas que Todd había transmitido a sus seguidores más avanzados. Estas prácticas iban mucho más allá de la meditación convencional y requerían una disciplina rigurosa. En sus textos, Todd hablaba de ejercicios energéticos y rituales secretos que, cuando se realizaban correctamente, podían alinear al practicante con la vibración cósmica. Estos rituales no solo eran espirituales, sino también físicos. El cuerpo humano, según Todd, es un microcosmos del universo, y por lo tanto, debe ser cuidado y preparado adecuadamente para recibir las frecuencias cósmicas. Una de las prácticas más poderosas descritas en los textos de Todd es la meditación con los 3 centros de energía: la mente, el corazón y el cuerpo. Según él, solo cuando estos 3 centros se alinean perfectamente, es posible entrar en contacto con las frecuencias superiores. La meditación, entonces, no era solo un acto de concentración, sino un proceso en el que la energía del cuerpo se transformaba y se dirigía hacia una elevación espiritual. Además, Todd hablaba de la necesidad de purificar el alma mediante la comprensión y resolución de los conflictos internos. El comando prohibido de Todd, que se refería a la activación de la monad a través de la frecuencia oculta, solo podía ser alcanzado por aquellos que estaban preparados para confrontar y resolver sus sombras internas. Para Todd, las fuerzas oscuras no eran externas, sino internas, representadas por nuestros miedos, deseos y traumas no resueltos. Solo aquellos que fueran capaces de superar estas fuerzas internas y alcanzar la paz interior podían acceder a la verdadera sabiduría. De hecho, Todd afirmaba que solo aquellos que pudieran mantener un equilibrio perfecto entre las fuerzas opuestas, como la luz y la oscuridad, el amor y el miedo, podrían desbloquear la puerta hacia la monad y experimentar una transformación total. A pesar de las instrucciones claras, Todd advertía que el camino hacia la comprensión de la monad no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Los que intentaran utilizar este conocimiento sin una preparación adecuada se exponían a graves consecuencias. A través de la frecuencia oculta, uno podía alcanzar la conciencia de la unidad del universo, pero si no se estaba listo para manejar tal poder, este conocimiento podía consumir a la persona, como un fuego que quema a quien no sabe cómo manejarlo. Por lo tanto, la clave para acceder a la monad y a la frecuencia cósmica no residía solo en el deseo de obtener sabiduría, sino en el entendimiento profundo de lo que se podía perder al hacerlo. Aquellos que intentaban comprender la frecuencia sin el debido discernimiento podían quedar atrapados en una trampa espiritual, perdiendo su equilibrio mental y emocional en el proceso. Finalmente, Todd enseñó que la verdadera sabiduría no era algo que se pudiera enseñar, sino algo que debía ser experimentado directamente. La resonancia con las frecuencias superiores del universo solo podía lograrse cuando el practicante experimentaba la unidad con todo lo que lo rodeaba. Todd explicaba que, cuando uno lograba resonar con la frecuencia oculta, el cuerpo y la mente se convertían en instrumentos del cosmos, y el individuo alcanzaba un estado de conciencia universal, donde el tiempo y el espacio ya no tenían sentido. Este estado de resonancia permitía al individuo acceder a una comprensión intuitiva de las leyes cósmicas, como si se estuviera leyendo el lenguaje secreto del universo. Desde esta perspectiva, la vida misma se convertía en una manifestación de la monad, y todo lo que se experimentaba adquiría un nuevo significado. Cada encuentro, cada desafío,
Cada momento de la vida era una oportunidad para experimentar la divinidad en su forma más pura. A medida que el viajero se acercaba más a este conocimiento, empezaba a comprender que la verdadera frecuencia oculta no era solo un concepto esotérico o místico, sino una verdad esencial sobre la naturaleza de la existencia misma. Y así, el camino hacia la activación de la monad, a través de la frecuencia oculta, se transformaba en una búsqueda no solo del conocimiento, sino de la transformación misma del ser. A medida que el protagonista profundiza en las enseñanzas de Thoth, se da cuenta de que el conocimiento sobre la monad no es algo que pueda aprenderse simplemente leyendo o estudiando antiguos textos. La verdadera comprensión de este poder solo puede alcanzarse mediante la práctica, el sacrificio y la confrontación con los propios miedos más profundos. La monad, en su esencia, representa la unidad primordial del universo, pero para alcanzar esta comprensión, uno debe atravesar un proceso transformador que desafía tanto el cuerpo como la mente. Desde que descubrió los escritos de Thoth, el protagonista había sentido una atracción irresistible por las enseñanzas del antiguo dios egipcio. Sin embargo, ahora que se encontraba más cerca de activar la monad, las advertencias de Thoth retumbaban en su mente. Sabía que este poder no podía tomarse a la ligera. Aquellos que se habían aventurado demasiado rápido en el conocimiento, sin la preparación adecuada, habían sido consumidos por las fuerzas que no podían controlar. La misma naturaleza del conocimiento que buscaba revelarse era peligrosa, pues podía destruir si no se comprendía la conexión entre las frecuencias ocultas y la conciencia. El primer desafío con el que el protagonista se encuentra es la tentación del poder. A medida que va acercándose a la activación de la monad, comienza a experimentar una sensación de aumento en sus habilidades y percepción. Sus sentidos se agudizan, su mente se vuelve más clara y parece poder acceder a conocimientos ocultos con solo pensarlos. Sin embargo, con este poder viene un sentimiento de superioridad, de estar por encima de los demás, como si la comprensión del universo lo hubiera elevado a una posición privilegiada. Thoth, en sus enseñanzas, había hablado de los peligros de la arrogancia. El conocimiento de la monad no solo debía ser comprendido, sino que debía ser manejado con humildad y equilibrio. El protagonista pronto se da cuenta de que las fuerzas internas que comienzan a despertarse en él, el ego, el deseo de control, la sed de poder, son en realidad los obstáculos más grandes que debe superar. Estas energías oscuras surgen cuando uno se acerca demasiado al poder sin una preparación adecuada, y es precisamente este ego inflado el que puede destruir la conexión con la monad. En la búsqueda del conocimiento, el protagonista se encuentra con una segunda barrera: el miedo. Es un miedo profundo, primordial, que no solo está relacionado con el peligro físico, sino con el miedo a perderse a sí mismo, a desaparecer en el vasto océano del universo al que accede al activar la monad. Este miedo a la disolución del ego, a la pérdida de identidad, es un obstáculo que Thoth también había señalado en sus escritos. El protagonista empieza a experimentar visiones en las que se ve a sí mismo disolviéndose en la vastedad del cosmos. La frontera entre lo individual y lo universal se difumina, y por un momento siente que está perdiendo su humanidad. En esos momentos, la tentación de detenerse y abandonar la búsqueda se vuelve casi abrumadora. El miedo a lo desconocido y a la transformación que conlleva puede ser tan grande que incluso los más preparados, según Thoth, pueden sucumbir. Sin embargo, es en este momento de mayor vulnerabilidad que el protagonista recuerda las palabras de Thoth. Solo quien supera su miedo al abismo puede comprender lo que está más allá de la mente humana. El miedo es una sombra que debe ser enfrentada y trascendida, no evitada. Enfrentarse a ese temor permite al protagonista finalmente ver que la disolución del ego no es la pérdida de uno mismo, sino la comprensión de su conexión con todo lo que existe.
El tercer desafío es el más delicado de todos: la prueba del corazón. Todd había hablado de la necesidad de purificar el corazón para poder acceder a las frecuencias más altas del cosmos. El corazón, para Todd, no solo era el centro de las emociones, sino también el centro de la verdadera sabiduría. Es aquí donde reside la conexión más profunda con la monad, la unidad divina. Solo aquellos con un corazón puro y equilibrado podrían activar la monad y comprender su poder sin ser consumidos por él. En este desafío, el protagonista se ve obligado a confrontar sus propios deseos, pasiones, y a reconciliarse con los aspectos de sí mismo que ha estado evitando. El corazón debe ser liberado del miedo, de la ira, de la tristeza y de cualquier emoción negativa que lo haya mantenido atrapado. Durante esta prueba, el protagonista enfrenta visiones de sus propios errores y deseos no resueltos. Se ve a sí mismo atrapado en patrones de conducta que lo limitan, y es solo a través del perdón y la aceptación de su propia humanidad que el corazón comienza a purificarse. Cuando finalmente se da cuenta de que la verdadera pureza no radica en la perfección, sino en la capacidad de aceptar y aprender de las imperfecciones, comienza a sentir cómo su conexión con la monad se intensifica. El corazón ya no está dividido por la dualidad, está unificado en su propósito. Con los 3 desafíos internos superados, el protagonista finalmente está listo para activar la monad. Sin embargo, este proceso no es algo que se pueda hacer de manera automática o sin preparación. Todd había dejado claro en sus textos que, una vez que se activara la monad, el viajero sería transformado de manera irreversible. La monad no solo es la fuente de todo conocimiento, sino también la fuente de toda energía en el cosmos. Al entrar en contacto con ella, el protagonista experimentará una expansión de conciencia que va más allá de los límites humanos. La activación de la monad comienza como una vibración sutil dentro de su cuerpo. Primero, es una sensación ligera, como una corriente de energía que fluye a través de él. Luego, esa corriente se intensifica y una explosión de luz llena su mente y su ser. De repente, se encuentra flotando fuera de su cuerpo, experimentando el mundo desde una perspectiva completamente diferente. A medida que se aleja de su cuerpo físico, el protagonista empieza a comprender que la separación entre el ser individual y el todo es solo una ilusión. En este estado, se encuentra con la unidad de todas las cosas: los árboles, las estrellas, las personas, los animales. Todo está interconectado a través de una red de energías que él ahora puede percibir claramente. Ve los hilos invisibles que conectan cada átomo, cada pensamiento, cada emoción, y se da cuenta de que todo lo que existe es una manifestación de la misma esencia primordial. En este estado de conciencia expandida, el protagonista recibe la comprensión profunda de que el universo es una especie de campo vibratorio, y que la monad es el principio de todo lo que existe. Es la fuente de toda vida, la conciencia que subyace a la materia, el tiempo y el espacio. Al activar la monad, él mismo se convierte en una manifestación directa de esa fuente. Al alcanzar la conciencia de la monad, el protagonista obtiene una visión instantánea de toda la historia del universo, su origen, su evolución y su destino. Experimenta todo como una sucesión de momentos de conciencia, donde cada instante está lleno de infinitas posibilidades. El tiempo, tal como lo conocemos, deja de existir, y el protagonista se da cuenta de que todas las vidas y todos los eventos ocurren simultáneamente, como un solo proceso continuo. A través de esta revelación, el protagonista comprende la naturaleza del libre albedrío y el destino. La monad no es una fuerza que imponga su voluntad, sino una vibración que ofrece a cada ser la libertad de elegir su camino. La verdadera sabiduría, entonces, radica en la capacidad de reconocer la unidad de todo lo que existe y actuar desde esa comprensión. Aunque la revelación de la monad es una experiencia trascendental,
el protagonista pronto se da cuenta de que el verdadero desafío no termina con la activación de la monad, sino con la integración de esta sabiduría en su vida diaria. La dificultad radica en cómo mantener la conexión con esa conciencia expandida mientras se enfrenta a los desafíos del mundo físico. Activar la monad es solo el comienzo de un proceso que requiere constante reflexión y disciplina. La verdadera sabiduría, según Todd, no es algo que se pueda poseer o acumular. Es una energía viva que debe ser constantemente renovada a través de la práctica consciente. Así, el protagonista debe aprender a equilibrar su conexión con la monad con las demandas del mundo físico, utilizando su recién adquirida comprensión del cosmos para guiar sus acciones y decisiones. Tras la revelación de la monad, el protagonista se encuentra en un estado de conciencia expandida, más allá de las limitaciones humanas. A medida que su percepción del universo se amplía, también lo hace su comprensión de los desafíos inherentes a poseer tal poder. La conexión con la monad ha desvelado una sabiduría profunda, pero también ha mostrado las responsabilidades y sacrificios que vienen con ella. En los primeros momentos después de la activación de la monad, el protagonista experimenta una sensación de paz y claridad. El miedo y la confusión que lo habían acompañado a lo largo de su viaje parecen disiparse, reemplazados por una comprensión de la unidad de todo lo que existe. Sin embargo, pronto se da cuenta de que la sabiduría adquirida no es solo un regalo, sino también una carga. La conciencia de la monad le ha mostrado el funcionamiento del universo, pero también ha revelado las sombras que se ocultan tras esa luz. El conocimiento trae consigo una responsabilidad. Recuerda el protagonista las palabras de Todd. No solo ha comprendido las leyes cósmicas, sino que ahora se enfrenta a la realidad de que la sabiduría que posee puede alterar el curso de la historia. En su mente surge la pregunta: ¿está preparado para asumir las consecuencias de utilizar este poder? Con cada visión, con cada comprensión profunda, se da cuenta de que la verdad es compleja y que la sabiduría, aunque poderosa, puede tener efectos impredecibles si no se maneja con el debido cuidado. La activación de la monad no ha solo expandido su percepción, sino que ha abierto puertas hacia una dimensión de conocimiento mucho más vasta, en la que las decisiones no son simples, sino profundamente interconectadas con todo lo que existe. A medida que la revelación de la monad se asienta en su ser, el protagonista se enfrenta a un dilema ético profundo. Debería compartir esta sabiduría con el mundo, revelando las leyes cósmicas y permitiendo que otros accedan a la misma conexión con el universo. ¿O es más prudente mantener este conocimiento en secreto para evitar que caiga en manos equivocadas? El conocimiento de la monad le otorga una visión absoluta de la vida, pero también le hace consciente de la fragilidad humana. Las civilizaciones que han buscado el poder absoluto a través del conocimiento sin sabiduría han caído en la desesperación, la destrucción y la tiranía. Los grandes líderes, filósofos y gobernantes del pasado han sido tentados por el deseo de imponer su voluntad sobre los demás, y muchos han sucumbido al abuso de su poder. El protagonista ve las sombras de estas figuras en su mente, y sabe que, aunque la humanidad podría ser capaz de entender la monad, aún no está lista para manejarla sin sucumbir a sus propios miedos y deseos. Las enseñanzas de Todd resuenan en su conciencia. La sabiduría debe ser compartida solo con aquellos que puedan ver más allá de sus propios deseos y egos. Para el hombre que no comprende su propia naturaleza, el poder de la monad será una espada de doble filo. El protagonista sabe que, si bien este conocimiento tiene el potencial de iluminar y transformar, también puede ser malinterpretado o distorsionado por aquellos que no están preparados para verlo. Mientras el protagonista reflexiona sobre el dilema ético de compartir su sabiduría, también comienza a experimentar una sensación de soledad. La conexión con la monad lo ha elevado a un plano superior de conciencia,
Pero esta elevación ha creado una distancia entre él y el resto de la humanidad. La visión universal que ahora posee lo hace sentir desconectado de aquellos que aún están atrapados en las limitaciones de la percepción ordinaria. La soledad que siente no es solo física, sino espiritual. En su mente, los rostros de las personas que ama pasan ante sus ojos, pero se siente incapaz de comunicarse con ellas de manera significativa. Los ve desde su nueva perspectiva, como parte de un todo interconectado, pero esa comprensión profunda lo deja sin palabras. La distancia emocional se amplifica a medida que se da cuenta de que, aunque está más cerca de la verdad que nunca, hay algo irremediablemente inaccesible para los demás. Thoth había advertido sobre esta soledad. El conocimiento de la monad te alejará de los demás, porque comprenderás que las masas aún no pueden ver lo que tú ves, había dicho. El protagonista ahora comprende la verdad de esas palabras. El precio del conocimiento no es solo la transformación interior, sino también el aislamiento que viene con él. Después de mucha reflexión, el protagonista se da cuenta de que no puede vivir para siempre en este estado de incertidumbre. La sabiduría adquirida a través de la monad ha creado una nueva visión del mundo, pero esta visión no puede quedarse solo en su mente. Tiene que tomar una decisión. ¿Compartirá este conocimiento con el mundo, a riesgo de alterar el equilibrio de la humanidad? ¿O lo guardará para sí mismo, para proteger a los demás de los posibles peligros que podría causar? En ese momento, el protagonista comprende la naturaleza del libre albedrío. La monad no impone su voluntad sobre él, le ofrece la opción de actuar según su propia sabiduría. La elección que debe hacer es suya, y esa es la verdadera libertad. Al final, se da cuenta de que la sabiduría no se trata solo de conocimiento, sino de discernir cuándo y cómo utilizar ese conocimiento para crear un impacto positivo en el mundo. Con este entendimiento, el protagonista decide que, en lugar de simplemente compartir o esconder el conocimiento de la monad, debe encontrar una manera de guiar a otros hacia la verdad sin imponerla. Al igual que Thoth, quien siempre ofreció su sabiduría a aquellos que estaban listos para recibirla, él también debe ser un guardián, no un salvador. Al final de su viaje, el protagonista llega a una profunda comprensión. La sabiduría de la monad no es solo un poder para ser utilizado, sino una llamada a vivir en unidad con el cosmos. La verdadera sabiduría está en reconocer que todo está interconectado y que el equilibrio es esencial para la armonía universal. La sabiduría no solo debe ser comprendida, sino también integrada en la vida diaria, en las decisiones, en las relaciones, en el trabajo y en la vida misma. En este momento de revelación, el protagonista ya no siente la pesada carga de la sabiduría. En cambio, siente una profunda paz, una aceptación del flujo natural del universo. La conciencia de la monad lo ha transformado, pero también lo ha liberado. Ya no está atrapado en la dualidad del poder y la responsabilidad, el miedo y el amor. Ha comprendido que todo es parte de un todo, y que la verdadera sabiduría radica en vivir en armonía con esa verdad. Con esta comprensión final, el protagonista sabe que su viaje no ha sido en vano. Aunque no tiene todas las respuestas, ha aprendido que la sabiduría no se trata de posesión o control, sino de equilibrio, humildad y amor. Su legado, entonces, no será la acumulación de poder o conocimiento, sino la capacidad de compartir con otros la sabiduría de vivir en armonía con el cosmos. La historia del protagonista, de su búsqueda y su revelación, se convierte en un recordatorio para todos aquellos que buscan la verdad. El verdadero conocimiento no es algo que se pueda poseer, sino algo que debe vivirse. Y solo a través de la práctica consciente y el respeto por las fuerzas del universo, puede uno realmente comprender lo que significa ser uno con todo lo que es. El protagonista, ahora transformado, ha comprendido que el verdadero poder
no radica en el conocimiento absoluto, sino en la capacidad de vivir con sabiduría, equilibrio y compasión. Su viaje hacia la activación de la monad le ha mostrado que la verdad no está en acumular poder, sino en compartirlo de manera responsable. Con esta comprensión, decide ser un guardián del conocimiento, guiando a aquellos que buscan la verdad sin imponerla. La sabiduría de la monad sigue viva, disponible para todos aquellos dispuestos a enfrentar sus propios miedos, deseos y sombras. El camino hacia la iluminación no es fácil, pero es un viaje que puede cambiar la vida de quienes se atreven a recorrerlo. Si este viaje ha resonado contigo y quieres seguir descubriendo más secretos de Thoth, la monad y la sabiduría ancestral, suscríbete y acompáñanos en la próxima revelación. El conocimiento te espera. No te pierdas lo que sigue.